El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Archivan votos de censura a ministros por la UPAP, pero diputados manifiestan su descontento. Aseguran diputados que el decreto ejecutivo que creó la UPAT no tenía la rigurosidad que establece el Mideplan. Ministro interino de Mideplan guarda silencio sobre decreto que crea unidad presidencial. Vamos al detalle de las informaciones. Ante la renuncia del ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el ministro de Planificación interino, Luis Daniel Soto, firmantes del decreto que sustentaba la unidad presidencial de análisis de datos, el plenario legislativo acordó archivar las mociones que pretendían censurar a ambos y en su lugar hicieron un debate reglado. La jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández, dijo que el gobierno está dinamitando los puentes con la oposición. Hay mucha preocupación de la conducción que quiere vender o hacer este gobierno. Se están acabando las sesiones extraordinarias. Tenemos el periodo de Semana Santa y un proceso inevitable de esta Asamblea Legislativa, que es elegir su gobierno en miras del próximo 1 de mayo. Y mientras tanto la oposición entreteniéndose. Se están dinamitando los puentes. Ustedes están dinamitando los puentes con este Congreso, no es al revés. Según el gobierno, todo es culpa de la prensa, de la oposición, de sectores económicos, pero nunca con la capacidad de ver hacia adentro. La cojefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, María Inés Solís, dijo que el hecho que los ministros hayan presentado la renuncia no los exime de las críticas por transgredir la institucionalidad democrática del país. El hecho de que dos jerarcas presentaran su renuncia ante el señor presidente no exime a la administración Alvarado Quesada del grave daño que causó a nuestro país, porque aunque el voto de censura política ya no podamos votarlo en este plenario, nada evitará que su gobierno escape de la crítica y censura social que en su contra emitió ya el pueblo costarricense. Porque con Costa Rica no se juega, y mucho menos se juega con nuestros valores y nuestra institucionalidad democrática. El diputado Eric Rodríguez insistió en que deberían aprobar la revocatoria de mandato. Yo pienso que la crisis que le está causando el Partido Acción Ciudadana es una crisis sin precedentes en la historia de Costa Rica. Y por eso vuelvo a hacer un llamado aquí. Los votos de censura aprobados por este Parlamento deberían implicar de una vez la renuncia, no, que los echemos a los ministros que cometan ese tipo de actos y que por el voto de censura se tengan que ir. Hago un llamado una vez más al referéndum revocatorio. Es necesario que este país tenga un referéndum revocatorio para cuando quieran atropellar la Constitución y las leyes que aquí, en la Plaza de la Cultura, en la Plaza de la Democracia, juraron defender, ese tipo de gente se tenga que ir, porque el soberano que lo puso también tiene el derecho a quitarlos cuando han atropellado el pueblo, han atropellado la soberanía, han atropellado las leyes y han atropellado la Constitución política. Por su parte, el jefe de fracción de Restauración Nacional, Eduardo Cruzan, pidió que no haya impunidad de los hechos denunciados. Y sin perjuicio de que esta Asamblea Legislativa siga asumiendo la tarea de investigar y encontrar a los responsables, urge que sigamos trabajando para restablecer la tranquilidad y la confianza del pueblo costarricense. En un entorno necesario e indispensable para reactivar nuestra economía y crear las oportunidades que a gritos piden todos los costarricenses. En representación del Partido Integración Nacional, Patricia Villegas aseguró que desde la colonia nunca se había visto un gobierno similar. Estamos ante la ausencia de liderazgo. Un partido político que ha basado su estrategia en convencimiento a los electores, en la ética de las personas que ejercen la función pública,
ya quemó todo su discurso y ahorita está en débito con la patria. Según las palabras del fundador del PAC, el señor Otón Solís, ese partido debe cerrar sus puertas. El Frente Amplista José María Villalta indicó que este caso de la UPAT sacó a la luz muchas cosas. Ha sacado a la luz la debilidad de un gobierno que primero cayó en una absoluta negación del caso, aunque inmediatamente derogaron el decreto. Empezó a dar declaraciones contradictorias, decir que todo era un circo, que todo era un show, sin asumir la responsabilidad, con un pésimo manejo de la comunicación, que se fue cada vez enredando más en sus mecates, al punto de convertir y agravar esa crisis en una crisis que ha tocado directamente la base del funcionamiento de todo el Poder Ejecutivo y de la Casa Presidencial. Jonathan Prendas, de Nueva República, estima que sí se debe investigar en las instancias correspondientes, pero que los diputados deben dar explicaciones también. Esto es un completo y absoluto desastre. ¿Y por qué un desastre? Porque hay en todo este episodio que ya lleva varias semanas de estarse conociendo y que todos los días sale algo nuevo, hay inconstitucionalidades manifiestas, hay ilegalidades manifiestas, hay una orden del presidente de la República de la cual tenemos copia del expediente de planificación donde él pide expresamente, o más bien Diego Fernández, que es el que dirige la carta, hay una orden expresa del presidente de la República para que eso camine. Los diputados oficialistas llamaron a los legisladores a continuar trabajando y aclararon que colaborarán con la investigación requerida. A partir de hoy, tenemos el enorme desafío de utilizar asertivamente el tiempo que nos resta en el desempeño de nuestra función legislativa. La ciudadanía nos observa y requiere que los proyectos de ley en desarrollo económico, social, cultural y político lleguen a buen puerto. Debe tener la ciudadanía la más absoluta certeza de que toda investigación se hace desde la independencia de los poderes del Estado. La situación que enfrentamos actualmente será una demostración más de esta fortaleza institucional que nos da seguridad jurídica, reglas claramente establecidas que le proporciona tranquilidad a la ciudadanía. Mientras tanto, la comisión que investiga el tema continuará con las audiencias para conocer el detalle de lo acontecido en Casa Presidencial. La Unidad Presidencial de Análisis de Datos habría sido creada sin la autorización del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Así quedó en evidencia tras la intervención de la diputada liberacionista Silvia Hernández, quien increpó al ahora exministro de la Presidencia Víctor Morales Mora, debido al polémico decreto que creó la UPAT. Según Hernández, la UPAT tampoco habría contado con la venia de la Oficina de Leyes y Decretos de Casa Presidencial. Se siguieron los lineamientos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para la creación de unidades administrativas, reorganizaciones, como se establece en la directriz para este tema de acatamiento obligatorio. Esas opiniones no eran de acatamiento obligatorio por parte de los jerarcas del ministerio para efectos de su validez. Por lo tanto, el decreto lleva la firma del ministro interino, del ministro ahí del Ministerio de Planificación, en el entendido que su firma, de acuerdo a nuestro marco legal, podía darse, no obstante consideraciones de carácter técnico, en el sentido en que lo hemos dicho. Es decir, que no era un requisito de validez para que el decreto se firmara, que el jerarca, en este caso el ministro interino, el viceministro, tuviera que acatar o cumplir los criterios técnicos de su ministerio. Morales Mora aseguró que la Unidad Presidencial para el Análisis de Datos no accedió a información financiera sensible, ni hizo intervenciones telefónicas.
La legisladora del Partido Acción Ciudadana, Carolina Hidalgo, defendió precisamente esta posición del jerarca. El grupo de procesamiento de datos de Casa Presidencial nunca tuvo acceso a información de tarjetas de crédito, salarios, cuentas bancarias, antecedentes judiciales o médicos, información de carácter fiscal o bancario, ni a información de las redes sociales. Tampoco realizó ni tuvo equipos para escuchar, escuchas telefónicas, intervenciones en mensajería instantánea. ¿Qué es lo que realmente está pasando en Casa Presidencial? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? La toma de decisiones basada en datos. Eso es lo que se busca y eso es lo que se va a discutir, espero equilibrada, razonablemente, en la comisión. Aquí no hay espionaje, a nadie le han puesto un micrófono, aquí no se están escuchando llamadas, ni se le están leyendo los mensajes de texto de WhatsApp a nadie. Que eso le quede claro hoy a este plenario y a la ciudadanía. José María Villalta, legislador del Frente Amplio, señaló que la Unidad Presidencial para el Análisis de Datos se usa para obtener datos con fines electorales. Don Víctor, este equipo solicitó información sobre iglesias. Adelante, ministro. O a las iglesias. Adelante, ministro. Hasta donde entiendo yo, este equipo no realizó ningún trabajo, digamos, ninguna investigación sobre el tema de las iglesias como grupo de trabajo. Por su parte, el diputado Jonathan Prendas cuestionó el que la UPAT buscara obtener información bancaria de los costarricenses a través de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Pero tengo en mis manos el documento que 2 veces la UPAT le trasladó a la SUGEF para que no le mandaran información sensible bancaria de los costarricenses. En este documento se dice expresamente que ustedes querían tener desde Casa Presidencial acceso ilimitado a las bases de datos de la SUGEF. Y también dice que era confidencial, salvo que ustedes en Casa Presidencial decidieran lo contrario. ¿Usted va a negar, don Víctor, le pregunto, la existencia de este documento que 2 veces le enviaron a la SUGEF? No conozco en concreto las gestiones que dice usted se hicieron ante la SUGEF, pero que en todo caso, imagino, la SUGEF habrá planteado sus consideraciones, sus observaciones, porque todo se está haciendo bajo el marco de la ley y con la transparencia de un documento, en donde se plantea una solicitud, como dice usted, y la institución a la que se le hace puede decir, mire, eso es posible en este marco, es necesario hacer un convenio o es necesario presentar una determinada solicitud. El caso sobre la UPAT estalló el pasado 21 de febrero, tras la publicación del decreto que creaba la unidad presidencial, la cual habría podido acceder a información considerada confidencial. Los legisladores de la Comisión de Asuntos Internacionales cuestionaron al exministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Ventura, por las denuncias e informes que cuestionaban el clima organizacional de la Cancillería durante su gestión. Casa Presidencial confirmó, en atención a una consulta de Diario Extra, que la Cancillería, dirigida por el reconocido jurista Manuel Ventura Robles, nunca le comunicó las denuncias sobre supuestos acosos laborales. Espéreme ahí. Están hablando que aquí la señora, que está en el secreto, que la quieren cuidar y que no la quieren exponer, dice que la situación era tan grave, que ni en el WhatsApp podían ellos contestar. Se lo leo. Y en este informe se evidencia una y otra vez el acoso laboral y otros temas adicionales, que lo que sí es importante es darle la claridad al respecto. Ventura afirmó que trató de poner orden en los nombramientos de diplomáticos y que los procesos que abrió se ajustaban al debido proceso. Cuando se tuvo conocimiento del informe de la señora White, sobre ella se mandó a hacer un estudio de acoso laboral hecho por expertas sobre acoso laboral.
no son abogadas, hechas por expertas sobre acoso laboral. Y posteriormente, le decía al señor diputado, enviamos gente de legal a corroborar la información. Y siempre seguimos las indicaciones del grupo de embajadores que se reúne y da guía a todo lo que es materia disciplinaria en la Cancillería. Me gusta lo que dice el canciller de que se ha actuado siguiendo procesos, respetando la dignidad de las personas que están en los casos, y que si se encontraron errores anteriores, que se corrigen actualmente, que son cosas importantes. Ventura dejó su cargo en la Cancillería desde enero del presente año. ¿Se apartó usted del criterio técnico de Mideplan? Señora ministra, igual que anteriormente lo mencioné, me abstengo de contestar. ¿Quién lo presionó? De igual manera, señora diputada, me abstengo de responder. Luis Daniel Soto Castro, viceministro de Planificación, dejó a los diputados de la Comisión Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos con más dudas al abstenerse a declarar por estar ya en investigación por la parte de la Fiscalía. El diputado Drago Dolanesco instó al jerarca a declarar y le recordó las penas a las que podría ser sentenciado. Hoy estamos en uno de los más grandes escándalos de los 200 años en vida en democracia, y tenga usted la plena seguridad de que el Partido de Acción Ciudadana no se va a reventar por lo más grande, se va a reventar por lo más delgado. Prevaricato, y eso lo quiero que lo escuchen todos los que van a venir aquí a comparecer, porque luego van a terminar compareciendo ante los estados judiciales. Prevaricato, de 2 a 6 años. Abuso de autoridad, 2 años. Violación de datos personales, de 4 a 8 años. Falsedad ideológica, de 2 a 8 años. Si cogemos las condenas mínimas, 10 años. Si cogemos las condenas altas, más de 24 años. Y quiero que le quede claro a usted y a todos los que nos están viendo en la televisión, inclusive el presidente Carlos Alvarado, con todos los exministros y ministros que aún están, que a eso es lo que se están imponiendo. Similar es la posición del diputado Pedro Muñoz, quien criticó las acciones del gobierno al aceptar la renuncia del funcionario. La crítica que voy a hacer es una crítica dirigida al gobierno de la República. Porque una vez más, el gobierno de la República hace un sinsentido político, un galimatías político y una irresponsabilidad. Tenemos hoy a un funcionario público, porque usted es un funcionario público en este momento, es un funcionario público que como funcionario público está sujeto al artículo 11 de la Constitución Política, que es la obligación general de rendir cuentas. Pero el presidente de la República le acepta incorrectamente, desde el punto de vista político, una renuncia a un funcionario público que no puede rendir cuentas. ¿Cómo es que hay un viceministro de Estado que será viceministro de Estado durante todo este mes, pero que no puede rendir cuentas? Por su parte, Luis Román Hernández, gerente del área de modernización del Estado de Mideplan, dejó claro ante los diputados de la comisión que no tuvo participación en el decreto que crea la oficina y más bien lamentó que no se siguiera el criterio técnico de la institución. En donde nuestro criterio fue determinante en decir que no procedía la apertura de ese órgano. Y ese fue el criterio técnico. Y así lo sostuve yo personalmente en relación con la propuesta de reorganización presentada. No con la copia del decreto que se revisó. Y eso quiero dejarlo claro. Yo intervine en la propuesta e inclusive corregí el borrador final de la respuesta a la presidencia, respuesta con observaciones que nunca fueron respondidas por la presidencia. Ese expediente se abrió y se quedó abierto. Mideplan ni aprobó ni denegó ninguna unidad organizacional a la presidencia en este caso. El legislador del Frente Amplio, José María Villalta, señaló la necesidad de aplicar la ruta correcta para la modernización.
Es importante que quede claro en esta comisión eso. No es lo mismo firmar un decreto que apartarse de un criterio técnico para un asunto tan serio como la creación de una oficina por parte de Mideplan. Y eso se ha dicho aquí y se ha dado a entender que como un viceministro firmó el decreto, entonces es que puede apartarse del criterio técnico de Mideplan, y son procedimientos distintos. Y yo creo que eso es importante hacerlo constar aquí. Estas fueron las primeras audiencias de una lista de 22 personas que serán recibidas para exponer su participación en dicho caso. Rodrigo Chávez, ministro de Hacienda, y Priscila Zamora Rojas, directora general de Tributación, dieron su apoyo en la Comisión de Asuntos Hacendarios al expediente que busca la lucha contra la participación de servidores públicos en paraísos fiscales. El jerarca de Hacienda apoyó la propuesta para que los funcionarios sean ejemplo para la ciudadanía. Debe aclararse aquí en esta Comisión de Hacendarios que el proyecto es importante, pero que en sí mismo no tiene una relación muy alta con la gestión tributaria. Similar es la posición de la directora de Tributación, quien pidió a los legisladores dejar establecida la autorización para actualizar la lista de paraísos fiscales cada año. Y pues aparte de esto, nosotros realmente analizamos el proyecto y consideramos que el resto de las disposiciones ahí contenidas pues efectivamente tienen que ver más con un tema de transparencia, de una labor ejemplarizante del funcionario público de cierto nivel en el ambiente político y una cuestión nacional y política más que una cuestión desde la perspectiva de técnica tributaria, pero efectivamente entendemos pues la relevancia que pueda tener en el marco de la investigación que se hizo con respecto a los papeles de Panamá. Este proyecto fue parte de las recomendaciones que dio la Comisión Especial que analizó los papeles de Panamá. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.